visitar a la persona que cumplía años, ¿no? Le llevabas un pastel, lo felicitabas. Ahora con las redes sociales, un mensajito y te ponen hasta todos los monitos que quieras ahí en tu publicación, más bonita y lo que quieras, ¿no? Ahora es eso, todo frío, todo impersonal. ¿Y qué es lo que ha hecho esto precisamente? Tener menos contacto con la gente. Entre menos contacto tengas, mejor, y eso es lo que el enemigo ha generado. La palabra de Dios dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía y disfrutar. Y la verdad, para mí me da muchísimo gozo verlos. Me siento contenta, agradecido con Dios por tenerlos a cada uno de ustedes en mi vida. Son mi familia. Y de pronto cuando yo no los veo, para mí es, híjole, qué triste que alguno no venga, que no vaya, o sea, no sé. Pero todo lo que ha generado el enemigo es eso: evitar contacto. Entre menos contacto tengas con la gente es eso. Pero eso no es de ahorita, viene desde toda la cuestión de las redes sociales. Y no nos percatamos, no nos damos cuenta. Estamos permitiendo que esa influencia se esté generando en nuestras vidas. Entonces hay que ser un poquito más inteligentes. Ahora que está sucediendo todo esto, ahora la gente dice: ay, cómo quisiera ir a visitar a mi mamá, cómo quisiera estar con fulanito. Pues para que valoren, para que cuiden. Ay, sí. Pero es importante, esto es importante, valorar y poner en una balanza y no permitir ser robados. Disfruten a sus familias, valoren a la persona que tienen a un lado. De verdad, disfruten lo que Dios les ha regalado. No se quejen, no se estén quejando. La mayoría de la gente se queja, habla mal, que el dólar, que ahora chistoso, el dólar sube y la gasolina baja y total, ya no sabes ni de qué quejarte, ¿verdad? Si porque el dólar sube, si porque la gasolina baja, bueno, en fin, el jitomate más caro, lo que quieras. Nosotros, los hijos de Dios, estamos confiados en su presencia. En el mundo habrá escasez, pero los hijos de Dios sobreabundamos para toda buena obra. Jesucristo habló y dijo: en el mundo hay tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, deposita tu confianza en Él. Estate seguro, confiado, simplemente sé agradecido con Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al mensaje ya después de todo esto. Vamos a orar, papá, palabra de Dios, y vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 1:23, por favor. ¿Todos traen su Biblia? No. Bueno, hoy sí tenemos acá proyección, entonces podemos verla. Efesios 1:23. Dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de Jesús. Él es el único capaz de llenar todo en tu vida. Es a través de Jesús. Todo es a través de Jesús. Y Él es el único que llena, que satisface, que completa. No sé, pero yo me he topado con mucha gente y he conocido mucha gente. Digo, yo creo que si nos ponemos a pensar, ¿tú pensarías a cuántas personas conoces? ¿O tienes alguna idea de cuántas personas conoces? Pues no, ¿verdad? Toda tu vida te topas con personas diferentes, pero en su mayoría la gente, pues por lo general busca llenar sus vacíos con cosas materiales. Y de pronto, cuando a lo mejor fue satisfecha una necesidad material en tu vida, dices: bueno, pues está bien, ahora voy por lo que sigue. Pero en realidad nunca estás satisfecho, nunca. Siempre satisfaces a lo mejor alguna necesidad, pero siempre hay otra, o un gusto, ¿no? Nosotras las mujeres a lo mejor podemos pasar por un aparador y vemos un vestido y decimos: ay, no estamos a gusto hasta que tenemos ese vestido. A lo mejor algunos unos tenis, unos pantalones, no sé, un Xbox, un aparato, esas cosas que ahora a lo mejor satisfacen una necesidad en ese aspecto, pero el único que puede satisfacer todo tipo de vacío y necesidad y suplir todo lo que tú anhelas se llama Jesús. Solo Jesús. Y cuando tú no te relacionas con Él, no platicas con Él, no disfrutas de su presencia, no lo conoces, no lo puedes conocer, y por lo tanto, pues no se satisfacen esas necesidades. No te estoy hablando de fanatismo, no te estoy hablando de religiosidad,
sino de una relación plena con Dios. Yo sé que si ahorita yo les pregunto a la mayoría de los chavos, a ver, jóvenes aquí, levanten su mano, por favor. Bueno, vamos a decir menores de 20 años. Levanten su mano aquí, menores de 20 años. O bueno, 25 para abajo. Ay, ¿a poco? ¿Cuántos años tienes? Ay, ¿por qué no levantas la mano? No, acá que yo la vea. En su mayoría, no me contesten, para que no vayan a romper mi corazón, por favor. En su mayoría están aquí porque los trajeron sus papás. ¿A poco no? Y yo los veo, Ahora sí que sujeta me dice todo. No porque esté sujeta, sino porque sujeta me dice todo, Los estoy viendo. Pero ¿saben? Esa es la mejor parte de nuestra vida, el poder disfrutar de la presencia de Dios, porque tenemos un Dios maravilloso y un Dios que no es aburrido, un Dios que es tan creativo, que hace todos los días diferentes y que podemos, disfrutarlo a Él. Eso es lo más maravilloso. Entonces no se enojen. Ahí digan ahí en su interior, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Decido disfrutar de la presencia de Dios. Decido disfrutar de tu presencia. Porque sé que hoy me tienes, hoy tienes algo diferente para mí. Cuando yo tenía su edad, 17, yo recibí a Jesús a los 17 años. Un pibe, ¿no? Y cuando yo iba a la congre, en ese tiempo, entre más escondida trajeras la Biblia, mejor. Que nadie la viera, que nadie se diera cuenta, y menos donde yo vivía. Yo soy de Aguascalientes. Entonces es un lugar pues más cerrado, más religioso, etcétera, ¿no? Entonces, entre más chiquita trajera mi Biblia, mejor. Así que yo usaba de esa de bolsillo. Me la guardaba donde sea, para que no se dieran cuenta. Y yo iba a la congre, al principio, les voy a ser sincera, iba obligada. En ese tiempo yo iba obligada porque en realidad crecí en la tradición y me enseñaron a conocer un Dios tradicionalista y etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ir, yo escuchaba, yo le pregunté, el que viene por primera vez, digo, porque a todos los conozco y los he visto, pero él viene por primera vez. Y cuando yo entré por primera vez a una congre y estaban alabando y estaban brincando y aplaudiendo, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Están locos, ya me voy, literalmente. Pero cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios y Dios empezó a enamorarme, ya nadie me obligaba a ir a la congre, ya me iba yo. Pero mi problema era que solo en mi casa yo escuchaba la palabra de Dios. Todos los demás iban a la iglesia tradicionalista. Entonces ya te has de imaginar, ¿verdad? Cada domingo en la mañana, yo iba a la escuela toda la semana y era de las que llegaba a mi casa y la mesa puesta, pues yo no hacía qué hacer en mi casa, la verdad, nada. Pero entonces cuando mi mamá se empezó a dar cuenta que yo iba a otro lado, llevaba mi Biblia, de pronto se empezó a extrañar y dijo, pues ¿a dónde vas? Dije, pues voy a conocer la palabra de Dios. Estás yendo con los aleluyas. La primera que me dijo fue mi abuelita, ¿no? Te van a lavar el cerebro, te van a lavar el coco y te van a cambiar. Pero como yo ya empezaba a conocer, yo dije, no, es que en realidad lo único que hace Dios es transformar mi vida. Él quiere que yo viva en plenitud y la única manera de yo vivir en plenitud es conocerlo y la única forma de conocerlo es a través de su palabra, no hay otra forma. Y en ese lugar a donde voy no me enseñan su palabra. Y mi mamá me decía, enséñame la Biblia, quiero ver porque es la misma, quiero que sea la misma, como si fuera diferente, ¿no? Y yo no hacía nada en mi casa, no les quiero hacer el cuento largo, pero cuando mi mamá se dio cuenta que yo iba me dijo, entonces vamos a hacer un trato tú y yo. El domingo te vas a levantar, pero si tú no haces qué hacer, no vas. Yo dije, yo no hacía nada. Y ahora que voy a la congre me están poniendo todo tipo de cosas para que yo pueda ir. Pues yo me levantaba temprano y hacía qué hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el diablo se ensañó.
me puso a lavar los baños. Y yo decía, o sea, lo único que quiero es ir a escuchar la palabra de Dios. Había un grupo de jóvenes enorme. Yo disfrutaba de la presencia, de la alabanza. A mí siempre me ha encantado la alabanza, siempre me ha gustado cantar. Y entonces me ponía una, otra cosa y otra. Yo dije, no me importa, aunque me levante a las 4 de la mañana, allá el servicio era a las 10:30. Pero dije, no me importa, yo me voy a levantar, voy a hacer qué hacer y me voy a ir. Y así sucedía. Domingo tras domingo, domingo tras domingo. Y me ponía una cosa y me ponía otra. Y un día yo dije, ay, ya me harté, ya no voy a ir. Ya, o sea, ya. No me importa, Dios, ya. O sea, que me pongan lo que me pongan, yo ya no voy a ir mejor, ya no hago nada. Y me quedé acostada, ¿no? Y entonces yo creo que mi mamá se extrañó tanto que yo no me levanté. Y se acerca a mi recámara y me dice, ¿hoy no vas a ir a la congre? Le dije, quiero ir a la congre, pero hoy no quiero hacer qué hacer. Dije, ya estoy harta. Y me dijo mi mamá, vete. No importa que no hagas nada, vete. Porque cuando tú empiezas a conocer a Dios, tu vida es transformada. Y no porque te lo propongas o porque tengas que hacerlo, sino porque su misma palabra está produciendo cosas diferentes en ti. Entonces mi actitud para con ella era diferente. Aparte yo era una sanguijuela con mi mamá, donde ella iba, iba yo. Entonces imagínate cuando me casé y me vine a Guadalajara, para mí fue una tragedia griega, literal. Para mí fue una tragedia porque me desprendí de mi mamá, ¿no? Y me casé súper chavita, entonces no lo hagan. Los que están bien chavitos no se casen chavitos, por favor. No porque esté mal, no, sino porque Dios tiene cosas que hacer en tu vida. Y la palabra de Dios dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de su Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene aflicción de la carne. Porque dice que tienes cuidado ya de cómo agradar a tu esposa o a tu esposo. En eso es lo que te tienes que enfocar. Pero cuando estás chavo, estás soltero, tienes oportunidad de ir a un congreso, de ir a otro, de servir, de hacer cosas diferentes. Entonces, ahorita estás viviendo, los que están chavos y que a lo mejor nada más están estudiando, disfruten lo que están haciendo. Valoren lo que están haciendo. Cuiden lo que Dios les ha entregado. A veces no valoramos lo que tenemos y queremos otra cosa y nos quejamos porque no tenemos lo que queremos y no valoramos lo que tenemos. ¿Ahí sí me di a explicar o no? Hoy dije un trabalenguas, ¿no? ¿Verdad? Sí me di a explicar. Entonces, disfruta. La plenitud no se trata de cosas, no se trata de casas, no se trata de coches, no se trata de aparatos electrónicos. La plenitud va más allá. Muchos conocen mi testimonio, a lo mejor otros no. Pero yo a los 7 años de edad perdí a mi papá. Y una de las primeras cosas que yo conocí cuando empecé a conocer la palabra de Dios es que Dios se revela como papá. Y entonces yo un día le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo toda mi vida te reclamé porque no tenía un papá, porque me caía gordo llegar a los festivales en mi escuela, me caía gordo llegar y que había junta y mi mamá trabajaba porque mi mamá enviudó a los 29 años de edad. Entonces no había nadie que fuera conmigo a los festivales y lo peor de todo es que yo era bien mitotera y me encantaba bailar y me encantaba salir en todos, ya ves, en todos los festivales y yo cantaba y yo recitaba y yo era yo, o sea, sí. Entonces me caía bien gordo llegar y pues no había nadie, no había nadie. Y entonces cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, yo le dije, Dios, aquí me están enseñando que tú eres mi papá, porque dice que tu espíritu o mi espíritu clama, Abba, Padre. Y Abba, Padre significa papito mío. Y cuando alguien me enseñó eso, yo dije, yo de aquí me agarro. Y le dije, Dios, yo te reclamé toda mi vida de que mi papá no iba conmigo, no estaba conmigo. Yo quiero que hoy tú te reveles a mi vida como mi papá. Quiero disfrutarte, pero no solamente a lo mejor que pueda escuchar tus palabras, sino también sentir tu abrazo y tu mimo. Como un papá, ¿no?
¿Y sabes qué? Hasta el día de hoy lo he disfrutado. Porque yo decidí que Dios se revelara a mi vida como ello y llenara un vacío que estaba terriblemente hueco ahí en mi vida. Y le dije, Dios, por favor hazlo. Y lo hizo. Y hasta el día de hoy yo disfruto eso. Y me siento plena en esa parte de mi vida. Y sabes, cuando yo predico o cuando yo oro o cuando yo canto, yo le digo, papito mío. Y un día me invitaron a predicar a un evento de mujeres y me dijeron, nada más te voy a pedir un favor. No le digas a Dios papito mío, porque aquí yo no les enseño eso a mis ovejas. Y yo dije, ¿qué hago, Dios? Ahora sí que le digo, ¿qué hago, papito mío? Pero es algo que nadie puede quitarlo de mí y nadie podrá cambiarlo nunca. Porque en esa parte de mi vida se manifestó la plenitud. Y hasta el día de hoy, para mí, Él es mi papito. Y nadie lo cambia. Así que si es algo en lo que has carecido en tu vida, y yo no te digo que a lo mejor no esté, porque a veces está y no está. ¿Sí me explico? Entonces, dile a Dios, papá, revélate. Revélate a mi vida como papá. Quiero conocerte, quiero disfrutarte. Y vas a ver lo que vas a experimentar. No te vas a arrepentir. Te vas a enamorar todavía más de Él. Más de lo que ya estás enamorado. Quiero decirte lo que significa la palabra plenitud. La palabra plenitud en griego viene de una palabra que es pléroma, que significa rellenar o terminación, lo que llena. Copiosidad, multitud. ¿Qué es copiosidad? Así como que no puedes ni ver de lo tan lleno que estaba. Es como cuando te dicen la copa del árbol o lo que está totalmente cubierto, ¿no? Multitud dice lo que es llenado, abundancia, cumplimiento, restauración, completar. Eso es lo que significa plenitud. A lo mejor durante toda tu vida se manifestaron carencias. Y no solamente me refiero a la parte económica, porque a lo mejor esa parte en muchas etapas de nuestra vida lo vivimos algunas veces, otras no, siempre, ¿no? Pero hablo de todo tipo de vacío que se generó en tu vida a través de lo que has experimentado, lo que has vivido, la forma en la que has caminado, el conocimiento que has adquirido, lo que sea. A lo mejor la falta de un esposo, una esposa, no sé, X, mamá, papá, no quiero de alguna manera encajonarlo a una sola cosa, cualquiera que sea tu necesidad. Dios, a través de Jesús, es el único que lo va a llenar. Pero necesitas humillarte delante de su presencia, relacionarte con Él. Necesitas platicar con Él. Tenemos un Dios tan maravilloso que cuando tú le hablas te contesta. Cuando le preguntes, Él va a responder cualquier cosa que tú quieras que te responda. Llega un momento en la vida de los jóvenes que están aquí, digo, en su mayoría, los chavos, ¿no? Que llegan a su casa y dicen, ya llegué papá, ya me voy mamá, ya llegué papá, ¿no? Y no hay una relación. Y ahora pareciera que todo está puesto para que eso suceda. Pues al cabo está el teléfono, el celular, está el mensaje. Ya no piden permiso, ya no más avisan. Ya me voy, no sé. Pero no hay una relación porque de pronto el enemigo ha utilizado tantas cosas que se rompe. Y luego de repente, a lo mejor con tantas actividades de las familias, el tiempo que se utilizaba para platicar, para convivir, para contarnos las cosas, lo que sucedía en el día, era la hora de la comida. Y luego, ¿qué pasa? Que a la hora de la comida están todos sentados y todos con su teléfono en la mano. ¿Verdad que sí? Y eso pasa y el enemigo sigue de alguna manera tomando el control. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no permitir que el enemigo siga robando más de lo que ya ha robado. No permitirlo. Ser sensibles a lo que Dios quiere mostrarnos con todo esto que está sucediendo.
La gente busca tener menos contacto porque eso es lo que el enemigo ha generado. A veces vemos de alguna manera en el Facebook hasta videos chistosos de los matrimonios que están a lo mejor en su recámara, en su habitación, y están cada uno con el celular y se rompen muchas cosas. Y se siguen manifestando vacíos, 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 y cada día más una distancia, una lejanía. Y lo que quiere Dios es establecer un principio en el cual tú verdaderamente estés caminando de una manera diferente y que verdaderamente tus ojos estén puestos en Él y le estés permitiendo hacer su obra completa o completar su obra en ti. Mira, tengo un maestro en la universidad que es súper estricto y él me daba finanzas aplicadas al turismo. Y pues llevamos matemáticas, aunque no quería llevar matemáticas, pues son matemáticas y fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas, ¿no? Y era muy exigente el maestro, muy estricto, la puntualidad, todo, todo. Y sabes, los chavos le faltaban muchísimo al respeto y un día nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿por qué se han perdido tanto los valores en la sociedad? ¿Por qué le faltas el respeto a tu maestro en la escuela? De cualquier manera sigue representando una autoridad para ti, una autoridad. Al maestro, al agente de tránsito, a quien quieras. ¿Por qué le faltamos al respeto? ¿O por qué faltan valores? Porque de alguna manera nosotros en nuestra casa somos los que transmitimos los valores a nuestros hijos, empezamos, ¿no? Con el gracias, con permiso, etcétera, con las cosas tan simples. El respeto al adulto, al mayor, a la persona que de alguna manera representa una autoridad. ¿Por qué se ha perdido todo eso? Por la falta de Dios en nuestra vida, por no tomarlo en cuenta a Él, por hacer las cosas bajo nuestros propios principios, confiando en nuestra capacidad, en nuestras habilidades, diciendo yo puedo, yo sé, yo tengo. Hay gente que a lo mejor lee mucho y tiene mucho conocimiento en todos los aspectos, a lo mejor puede manejar cualquier tema, pero su vida refleja vacíos, tristeza, dolor, enojo, se queja, critica. Y quiere decir que a lo mejor lo que estás leyendo no es la solución a tu vida, estás acudiendo a la información equivocada, errónea. Para que tu vida funcione perfectamente, necesitas ir a la palabra de Dios. Y lo hemos aprendido muchas veces. El manual de nuestra vida es la palabra de Dios. Tú y yo fuimos creados por Dios para cumplir con un propósito en esta vida. A lo mejor todavía no lo sabes, porque tu propósito no es ser arquitecto, ingeniero, abogado, maestro. No, ese no es tu propósito en la vida. Dios te creó para amarte. Dios te creó para amarte y a través de su amor transformar tu vida y que tu vida bendiga a otros. Eso es. No, y no quiero decir que no estudien, no vayan a decir, ay, la pastora dijo que no, yo no voy a ser arquitecto. No, eso es punto y aparte. Estudien. Eso es su responsabilidad en su casa, ¿no? Pero su asignatura o nuestra asignatura es esa: disfrutar del amor de Dios, porque para eso me creo. Disfrutar de su amor. Nada más. Yo creo que para todo lo que tú vayas a hacer, por ejemplo, bueno, les voy a poner un ejemplo que es común. Si yo quiero adelgazar, ¿qué necesito hacer? Eso, cambiar hábitos. Cambiar hábitos. Quédate con estas palabras aquí o aquí. Cambiar hábitos. Para que todo funcione en nuestra vida tenemos que cambiar hábitos. Si no cambiamos hábitos, no tenemos buenos resultados en cualquier aspecto. En cualquier aspecto de tu vida. No nada más para la dieta. Allí algunos nos tenemos que coser la boca. No nada más cambiar el hábito alimenticio,
sino porque se vuelve una tragedia no comer el pan que está en la mesa, el chocolate, ¿no? Tomar agua, no, tomar agua, no tomar coca, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar hábitos en nuestra vida. Si tú quieres ponerte super mamey con el abdomen del lavadero, quitar el de la lavadora, poner el de indigo lavadero sin ropa, bien marcadito así. Si tú quieres hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Cambiar hábitos. Primero, pues sí, el alimenticio, y luego empezar a hacer ejercicio. Y luego vas al gimnasio y te dicen, no puedes tomar nada que provenga de la leche. Si quieres marcar más rápido, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues cambiar hábitos. Así es en tu vida espiritual. Así es, para que tú puedas estar disfrutando y estar tomando o ejerciendo el dominio, necesitas cambiar hábitos para que puedas dejar de hacer aquellas cosas que te están robando y que de alguna manera te están deteniendo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11, ¿me la puedes poner, por favor? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando te disciplinan tus papás, qué chido, ¿no, verdad? ¿Qué haces? Te enojas, haces berrinche, nomás porque no te puedes tirar al piso porque ya estás grande. Pero ¿qué pasa cuando nos disciplinan en algo, en lo que sea? No puedes usar el celular. ¡Ay, no, peor! Es la peor tragedia del mundo mundial, el no usar el celular. Cuando te quitan el celular, ¿no? Es la peor tragedia. Pero en algo que te disciplinen, no sé, pues no vas a salir con tus amigos, no, bueno, ahorita ni pueden salir. No hay cine, no hay antro, no hay nada, no pueden salir. Pero cuando te disciplinan en algo, es doloroso. Y ahí te lo está diciendo, es verdad que ninguna disciplina te pone a brincar de alegría. Me castigaron, qué padre. No, dice, sino de tristeza, te produce tristeza, te enojas y empieza a patalear y luego te dice tu mamá, no recogiste tu recámara, por lo tanto, no recogiste tu recámara, pues ahí hazte bolas y no sé, no vas a salir, no va esto, no en aquello. Y luego tienes la ropa acumulada porque te quitas y a lo mejor estoy hiriendo susceptibilidades. Llegas y te vas o en la noche, ¿no? Que te pones la pijama y luego ya te quitas la ropa ahí. Porque por lo general tenemos un banquito o una silla, ¿verdad? Y luego de repente ya ni se ve la silla. Había una silla ahí. Es ropa sucia acumulada. Por lo general en tu casa tienes un bote donde se acumula la ropa sucia, ¿o no? Las mamás, sí. Pero no, vas a tu cuarto y está todo, parece campo minado, los calzones, los calcetines, todo regado. Y entonces, ¿qué pasa cuando la mamá te dice, ¿sabes qué? Ay, mi hijito, ¿cómo te explico? Ya no te voy a lavar. ¿Quieres ponerte ropa limpia? Usted lava. Usted se encarga. Pero entonces dices, ay, no lo va a hacer mi mamá. Va a ver la ropa tirada ahí y la va a lavar. Pues fíjate que no, tu mamá no te la va a lavar y a lo mejor te vas a tener que poner los mismos calzones volteados. Y guácala. Así es de que aplícate, ponte las pilas. Es importante, dice que no produce alegría, sino tristeza. Pero fíjate, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Toda disciplina trae un bien a nuestra vida, toda disciplina. En aquello en lo que te estás disciplinando, todo va a producir un fruto bueno, apacible, de justicia, agradable. Vas a obtener buenos resultados. Cuando estás siguiendo la dieta al pie de la letra, ¿qué sucede? No, bueno. Buenísimo. O buenísima todo el tiempo, ¿no? Así, wow.
Cuando estás llegas al gimnasio y está tu instructor y el instructor llega y te dice, no, hoy me vas a hacer 20 repeticiones de esta con este peso. Y tú le dices, ay, no, espérame, espérame tantito. Yo puedo cargar más. ¿Por qué me pones ese peso? Hay así algunos, ¿no? Y dices tú, ay, para obtener buenos resultados necesitas seguir las instrucciones adecuadas, porque si no las sigues, el resultado no va a ser el mismo, en cualquiera que sea. La palabra de Dios, cuando empezamos a conocerla, pues se nos enseña, es importante hablar la palabra. Si tú no hablas la palabra, no sucede nada en tu vida, nada. Y la palabra de Dios no tiene un asterisco que diga, mira, si tú tienes 15 años de edad, no importa que no confieses la palabra. Al cabo tu mamá lo hace por ti. No. ¿Por qué? Porque somos seres individuales y Dios es un Dios personal. Cada uno de nosotros tenemos sueños, metas, anhelos, deseos. Queremos ver manifestada esa plenitud en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Tú tienes un sueño o no? ¿No? ¿Metas profesionales o a lo mejor hay quienes dicen, yo me conformo con tener una casa o un coche? A lo mejor yo me conformo con, no sé, con tener una familia. Pero ¿sabes lo que Dios tiene preparado para ti en toda esa plenitud? Dice que Él es el que lo llena todo en todo. Así que no te conformes ni pongas límites. Dios tiene cosas impresionantes para ti y sobre todo que vivas esa plenitud en cada área de tu vida. No solamente en uno, porque de repente cuando escuchamos la palabra plenitud lo relacionamos con dinero y eso es más que dinero. El dinero no es importante para Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todo lo que hay aquí. El dinero simplemente es una herramienta. Y cuando el dinero te roba tu gozo, estás perdido. De verdad. Dios es más que eso. Y el gozo de tu vida no te lo da el dinero, el gozo de tu vida te lo da Dios. Entonces, necesitamos cambiar hábitos. Para obtener buenos resultados en mi vida en cualquier aspecto, necesito cambiar hábitos. Ojo, chavos, ¿quieren cosas? A veces era bien fácil decirle a la mamá o al papá, ándale, dame, ¿no? Nomás estiraban la mano y quiero esto, ¿y me lo compras? Y más las niñas con los papás, ¿no? Son como, ay, ustedes no son niños, ¿verdad? Pero bueno, no tienen hermanas, es una ventaja. Pero cuando es niña y va con el papá, uy, no. El papá se desvive por la niña, ¿no? Bueno, yo conozco a algunos que así. Y les dan todo lo que quieren, todo lo que le piden. Y es la verdad. Pero, ¿sabes que obtendrías mejores resultados cuando tú platicas con Dios? Dice su palabra que si nosotros, como papás, les damos buenas dádivas a nuestros hijos, imagínate Dios lo que tiene para ti. Entonces no te limites a ir con tu papá natural, sino ve directamente con el mero mero. Habla con él, platica con él, habla la palabra y entonces la plenitud se manifiesta en cualquier área que tú tengas esa necesidad. Hay gente que se la pasa quejándose, está triste todo el tiempo. ¿Sabes cuál es el mayor regalo que yo tengo? Lo mejor que me ha pasado en mi vida se llama Jesús. Él es el mejor regalo de mi vida. Porque toda la gente que está a mi alrededor me ha fallado. Sí. Pero el que sostiene mi vida se llama Jesús. Y cuando tú pones tu confianza y tu mirada en Jesús, aunque te falle X, Y, Z o todo el abecedario, tú te mantienes firme, confiado, contento.
Porque sabes que tienes lo mejor, a Jesús, su presencia, porque Él es el que lo llena todo. Él es el que lo llena todo en tu vida. El estar enojado, triste, preocupado, angustiado, por lo que quieras. Simplemente necesitas tomar la decisión de dejar de hacerlo y entregarle todo a Dios. Yo puedo preguntarte, yo siempre he dicho, fíjate, a veces yo estoy predicando aquí y no es porque uno sea insensible, claro que no, pues tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el que nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero yo no conozco sus vidas, no. Algunos a lo mejor los conozco y han platicado conmigo, a lo mejor los hemos ministrado, a lo mejor hemos orado con ustedes, a lo mejor hemos llorado con ustedes. Pero no conozco cuál es la situación por la que puedan estar pasando. No somos adivinos, la verdad no. El otro día estaba platicando con una amiga y yo le empecé a hablar la palabra de Dios. No la conozco de la escuela, pues cuando voy a la escuela, ¿verdad? Pero normalmente no platicamos, no tenemos tiempo de platicarnos la vida ni nada, mucho menos. Entonces yo le empecé a hablar la palabra de Dios y me dijo, ¿y tú por qué conoces esas cosas de mi vida y sabes lo que yo necesito? ¿Mi mamá te dijo algo? Y yo, no conozco a tu mamá. Pero Dios sí te conoce. Él te conoce. Y Él sabe lo que tú necesitas escuchar. Sabe de lo que tienes necesidad. Y sabes lo más maravilloso, que tenemos un Dios que siempre está procurando relacionarse con nosotros. Nos está rogando, siempre está ahí. ¿Tienes alguna necesidad y pones el Face? Y el pastor Israel ya está predicando otra vez. Porque Dios sabe lo que tú tienes necesidad. Y de pronto ves una publicación con alguna palabra que tú necesitabas escuchar. No es casualidad, es porque Dios está transmitiendo el mensaje. Bueno, pues si te la pasas viendo el Facebook, dice Dios, pues déjame, le mando el mensaje por aquí. Y luego de repente tenemos a esas personas en nuestro WhatsApp, ¿verdad? Ay, 100, de repente, pip, 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 100 imágenes. Y luego dices, ay, no se cansa de mandar imágenes. Esta no se cansa de mandar imágenes. Pero luego, ¿qué crees? Abres el mensaje y es algo que necesitabas escuchar. Y no es la persona, es porque Dios está rogándote, está buscándote, está procurándote. Cuando tú amas a una persona, ¿qué haces? Cuando les gusta a una muchacha, ¿qué hacen? ¿O ya cambiaron las cosas o cómo el asunto? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Cómo? La estalqueas. Fíjate, hasta eso se ha vuelto impersonal, por Dios santo. Muchachos, hay tácticas, digo, su papá vivió en amarte a la antigua, entregarte mi vida. Digo, ay, sean más creativos, por Dios. Yo entiendo esa parte, ¿no? Pues lo fácil es, ay, bueno, me gustó una chava, la busco ahí, pero ¿sabes qué es lo peor? Ni cuenta se da. Ni enterado, ni por aquí le pasó el asunto. Volvemos a lo mismo, es algo impersonal. ¿Te gusta una chava? Te voy a dar un consejo. Digo, soy mujer. Nadie te puede dar el mejor consejo que yo. Necesito. Ve y le llevas una flor. Es mejor. ¿No? Claro. Pero con respeto, ¿eh? Un chocolate, unos zapatos. No, eso no. No. De esos días que te casas y todo. Eso no. Pero se vuelve personal, ¿no? Pero cuando tú amas a alguien, la procuras, tienes atenciones con esa persona, los que son novios, pues detalles, ¿o no? ¿No hay novios aquí? Ya no tienen detalles, ya no. Sigan el consejo de Pedro Fernández, Amor a la Antigua, ahí vean la canción, escúchenla,
flores, cartas. No, pues ¿para qué está el WhatsApp? No, necesitamos de alguna manera, yo creo que también esa parte de del romanticismo es como un valor, ¿no? A nuestra vida. Y cuando un hombre es detallista ya dicen unos, es valor añadido. Apúntenle, mis chavos, ¿eh? De verdad, o sea, ya no permitan que el enemigo esté robando en ese tipo de cosas. Qué bonito es ser detallistas, románticos. Tú también apúntale, mijito. Es parte de estar disfrutando, de valorar lo que tienes y de lo que Dios te ha entregado, ¿sí? Dios nos llamó a verdaderamente vivir la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y no nada más se trata de que, por ejemplo, los matrimonios de que, ay, vamos a encerrarnos a orar en nuestra habitación. Tampoco, no exageren. No sean religiosos, por Dios. Sean creativos. Tenemos a un Dios bien, súper creativo. Todo lo que hizo, lo que tenemos, lo que nos ha dado, la forma en la que nos bendice. Te levantas en la mañana y ves el amanecer. Digo, los que se levantan a las 10, pues ni chance, ¿verdad? Ni de chance le dan a Dios de ser romántico, porque pues, no inventen, o el atardecer, eso Dios lo prepara para ti, para nosotros sus hijos, disfrutar de su presencia, de valorar lo que Él nos ha entregado, de los colores que vemos en las flores. Tenemos un Dios romántico, maravillosamente romántico, amoroso. Todo el tiempo es como cuando llega el papá, ¿no? Y le hace un cariño a la hija o le da un beso y ahí se lo limpia, ¿no? De aquí. Entonces Dios ahí está como queriéndote abrazar, mimar, el darte el cariñito, la palabra, y tú, ay, quítate Dios, no quiero nada contigo, no te me acerques. Y tu vida va a manifestar la plenitud a medida que tú te relacionas con Él. Si no hay una relación, no sucede nada, no se cambia nada. Necesitas atender a su voz. Colosenses 2, capítulo 9 y 10, por favor, vamos a leer 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente, toda la plenitud ¿de quién? De la deidad. El 10, porfa. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo estoy completa en Jesús. Y entonces de pronto decimos, ¿y por qué siento que me falta esto o aquello? ¿Por qué no estoy viviendo contento? ¿O por qué no estoy contenta? ¿O por qué no me siento gozosa? ¿O por qué siento que... ¿Sabes por qué? Porque tu relación con Él se ha enfriado. Y a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo oro en la mañana cuando me voy a mis actividades. Yo oro por mis alimentos. Cuando voy a comer, gracias Dios por mis alimentos. Amén. Eso no es tener una relación con Él. Eso no es relacionarte con Él. Lo peor de todo es que usamos la misma oración. Se vuelve repetitiva. No inventen. No inventen. Cuando tú te relacionas con Él, a medida que te estás relacionando, se está manifestando esa plenitud. A medida que te relacionas con Él, cambian las cosas. Es más, te vuelves tan sensible a su voz. ¿Qué pasa cuando tu papá... Tienes una casa de 2 pisos, ¿verdad? Yo he ido a tu casa. Tu papá, cuando tus papás están abajo y te grita alguno de ellos, ¿sabes quién te habló? ¿Por qué? Porque conoce su voz, porque identifica su voz. A veces hay gente que dice, oye, ¿y cómo sé si Dios me está hablando? ¿Y cómo sé si verdaderamente esto que Dios me está diciendo es para mí? ¿Y cómo sé? Simplemente, muy simple mi respuesta. A medida que te relacionas con Él, sabes cuando lo que te están hablando proviene de Dios. Sabes cuando proviene de Dios. Es como, la mayoría de ustedes vienen y se congregan aquí, escuchan palabra de fe y gracia. Pero de repente alguien viene y te dice, malditos sois con maldición. ¿Qué dirías tú? A ver, permíteme tantito. Dios ya me bendijo y Jesucristo se llevó toda maldición. Porque conocemos la palabra. Es lo mismo. Cuando tú te relacionas con Él, a medida que te relacionas con Él, identificas más fácil su voz. Si no te relacionas con Él, qué pena me da tu caso, pero no vas a saber.
Por eso necesitas relacionarte con Él, estar hablando con Él, conocerlo, disfrutar de su presencia. ¿Alguno de ustedes vio La Cabaña, la película de La Cabaña? ¿Quién dijo yo? Esa película, a lo mejor muchos dirán, ay, está fumadísima. El que la hizo, no sé cuántos churros se fumó para hacerla. Pero no. En realidad, claramente te explica la forma en la que Dios se relaciona contigo. Claramente te lo explica. Así que si no la has visto, vela, no te la voy a platicar, para que disfrutes de la forma en la que… Mira, es como si Dios te estuviera hablando con peritas y manzanas o con palitos y bolitas. Y lo puedes percibir de una manera, híjole, impresionante. Pero si tú no te relacionas con Él, ¿se acuerdan de Adán y Eva, verdad? Digo, no los conocimos, pero sí hemos leído la Biblia, ¿verdad? Digo, pues estaría cañón que los conociéramos, pero los conocemos a través de la palabra. Entonces, ¿se acuerdan que estaban ellos ahí, verdad, en el huerto? Y entonces que el Adán escucha la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Patitas, ¿para qué las quiero? Y dice que fue y se escondió. Se escondió. Y entonces Dios les dijo, ¿dónde estás, Adán? No, ni modo que estuviera jugando a las escondidas. 1, 2, 3 por Adán. No estaban jugando a las escondidas. Simplemente se refería a Dios a que la creación que Él había hecho no estaba ahí. Y la respuesta, cuando Dios le preguntó dónde estaba y le dijo a Adán, es que escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Fíjate, es como cuando tú te portas mal con tu mamá y tu mamá te dice, pero vas a ver cuando llegue tu papá. ¿Han escuchado eso o no? No, ¿verdad? Eso no existe. No existe. Pero ¿qué pasa que te dice? Pero deja que llegue tu papá. Y entonces ya tú estás en tu casa bien a gusto, ¿verdad? Y que oyes que llega tu papá. ¿Qué haces? Corres y te escondes en el lugar más recóndito de tu habitación o de la casa. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Porque entonces la mamá le va a dar toda la lista de todo lo que hiciste durante el día. Pues lo mismo fue con Adán, tuvo miedo, se escondió, pero ¿sabes por qué? Porque escuchó una información incorrecta. Incorrecta. Dios creó a Adán y a Eva para amarlos, para platicar con ellos, para disfrutar. A lo mejor Dios todas las tardes se iba y se tomaba un café con Adán, no sé. Es más, no sé si había café, yo creo que sí. Es una de las mejores creaciones de Dios, el café. Entonces yo creo que lo que él hacía era platicar. Es que imagínate, yo de verdad siempre me pongo a pensar y digo, ay, Adán, este cabezón, ¿verdad? Imagínate tú salir a tu jardín y de pronto empezar a platicar con Dios y que Dios te esté enseñando. Y luego tienes hambre y arrancas una fruta y te la comes y avientas la semilla y empieza a producir. Y platicando y Dios transmitiéndole palabras, gloria. Y el tarugo del Adán, que va y hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque siguió instrucciones incorrectas. Entonces, nosotros tenemos un manual, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ¿me la pones, por favor? Tenemos una palabra, tenemos un manual. Ya casi voy a terminar, ¿eh? Y la mayoría de las veces cuando tenemos una situación en nuestra vida, tratamos de solucionarla con nuestras habilidades, capacidades, todo lo que quieras, todo con lo que te encuentres. Y al último, allá que ya no encontraste solución, entonces vas y le preguntas a Dios. Y ese es el peor error que cometemos en nuestra vida. Porque esto es el manual de nuestra vida. ¿Quién nació sabiendo ser papá? Oh, nadie. Ay, me enseñaron en el vientre de mi madre a ser mamá. Nadie. Ay, yo soy el mejor hijo porque recibí instrucciones en el vientre. No. Como cuando compras algo, qué padre sería que compras, no sé, cuando compras un celular viene con un instructivo. ¿Quién lee el instructivo del celular? Nadie.
Nadie, neta. No, sí, mi cuñado Marco. Todo lo que compra, lee el instructivo. Y luego a veces utilizas el celular y luego te dicen, oye, ¿por qué no utilizas esa función? Ah, la tenía. Ay, no sabía. Pues es que no leemos el instructivo. No disfrutamos de todos los, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo? No disfrutas de todos los beneficios que te otorga algo que compraste porque no conoces el instructivo. Y entonces cuando tienes una situación, ¿quién crees que te enseña a ser el mejor papá? Pues ¿quién es el mejor papá? Entonces, ¿por qué vas con el compadre? Y le preguntas al compadre, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago? Ve con el que te va a enseñar a ser el mejor papá del mundo, Dios. Pregúntale a Él. Este es el manual de mi vida. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice ahí la siguiente palabra? Útil. ¿Y qué significa útil? Que no es inútil. Lo contrario a inútil. No. ¿Qué es útil? Que puedes usarlo, que te sirve, que funciona, que es efectiva. Que cuando la usas, va a funcionar. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso nos sirve la palabra de Dios. Ese es el uso que es importante que le estemos dando. ¿Me pones el que sigue, por favor? Ahí está. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiere decir que si yo escucho la palabra ya no voy a cometer errores. No. Puede que cometas errores. A lo mejor es menos, pero vas a seguir cometiendo errores. La palabra perfecto significa capaz. Él es el que te está capacitando a través de su palabra. No hay otra forma de hacerlo. Solo es a través de su palabra. Dice, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. ¿No entiendes ni jota las matemáticas? Habla la palabra. ¿Tienes memoria de teflón? Porque ese dicho no lo sabemos. Habla la palabra. Dice su palabra que yo tengo la mente de Cristo. Entonces, ¿qué necesito hacer para que eso cambie en mi vida y se manifieste la plenitud en eso que yo estoy haciendo? La palabra. A lo mejor tú puedes decir, pues me voy a meter a Kumon. Pues sí, pero si no te gustan las matemáticas y no tienes que llevarlas, a lo mejor hay carreras que no las llevan. Yo no sé de todas las carreras, ¿no? Psicología no lleva matemáticas, pero a mí no me gusta la psicología. Es que tú eres psicóloga, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, y fíjate, la verdad, a mí tampoco no me gustan las matemáticas, me caen gordas. Pero no soy mala para las matemáticas. Y cuando entré a la universidad, mi primera clase, ¿cuál crees que fue? Matemáticas. Y yo dije, Dios mío, por favor, ten misericordia de mí. De por sí, tanto tiempo sin estudiar, ¿verdad? Digo, bueno, estudiaba la palabra, pero pues matemáticas y esas cosas, pues no, qué flojera. Pues digo, si no me gustan, ¿para qué estudiarlas, no? Como día gratis, tampoco. Dije, no, si no me gustan, menos día gratis las voy a estudiar. Y entonces llego yo a mi primera clase de matemáticas, ¿no? Y estaba mi maestra ahí sentada. Mi maestra es chistosísima, esa maestra era chistosísima. Y entonces yo llegué y entonces empieza a poner unas cosas. Yo dije, ¿qué es eso? Que binomios, polinomios. Yo dije, Dios mío, ¿con qué se come eso, por favor? Y entonces pues yo veía a todos mis compañeros, pues mis compañeros tan chavitos, acababan de salir de la prepa, ¿verdad? Y yo tantos años sin estudiar. Yo dije, Jesús, tienes que hacer algo conmigo, por favor. Y entonces yo los veía que todos resolviendo sus binomios, polinomios, trinomios. Y yo dije, Jesús. Y yo casi sin hacer nada, como Lela viendo nomás. De verdad, literal, así fue. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Y entonces la maestra me vio, ¿verdad? Así, con esa mirada de la maestra. Dice, pobrecita. Y le dije, maestra, me acerqué y dije, no, pues mejor voy yo. A que me exhiba, mejor yo voy, ¿no? Le digo, maestra, la verdad, no me acuerdo de nada. Nada me acuerdo.
no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Claudia, no te preocupes. Todo, mira, cuando tú empiezas a practicar, todo lo aprendiste, nada más lo vas a recordar. Dije, ay, amén, Padre. Lo tomo como una profecía para mi vida, de verdad. Dije, amén, Padre. Mira, pues es que también Mildred fue mi maestra en la universidad, ella fue mi maestra, ella es maestra allí en la escuela. Y entonces ella también tuvo misericordia de mí. Y entonces haz de cuenta que yo empecé, dije, no, a ver, yo no voy a tener miedo de las matemáticas. Al contrario, yo empecé a hablar la palabra, literal. Por eso les digo, si están en algún trabajo, en una escuela, en algo que están queriendo resolver y no pueden, el único que les da la solución es Dios, para todo lo que quieran. Y entonces yo me puse a hablar la palabra de Dios y yo digo, yo tengo la mente de Cristo. Y Espíritu Santo, está escrito que tú me recuerdas todas las cosas y ahí no especifica que de mate no. Yo dije, tú me recuerdas las matemáticas porque me las recuerdas. Y la verdad me fue bien. Y vi que empezó a fluir, pero yo deposité mi confianza en Él. Yo no confío en lo que yo puedo hacer. Yo confío en lo que Él hace a través de mí. Es su gracia, es su amor, es su poder operando en mi vida. Y cualquier cosa que tú anheles, cualquier cosa, Él tiene cuidado de ti. Él es el que da la plenitud a tu vida, pero ya deja de confiar en lo que tú puedes hacer. También sé humilde, humíllate en su presencia y reconoce que hay cosas que tú no puedes cambiar, que si Él no lo hace, nadie lo va a hacer. Y entonces yo le dije, Dios, yo soy humilde, muy humilde. Yo no puedo con las matemáticas, me caen gordas, no me gustan. Pero tú sí, tú eres bien fregón, tú hiciste todo eso. Así es que enséñamelas tú, hazlo tú. Y de verdad que sí. Y luego otra cosa, yo para la computadora, nada. De verdad, mira, nada. ¿Por qué? Porque, pues yo no les voy a decir qué generación soy, porque ahora con la Z, X, Millennium y esas cosas, pues yo no, las computadoras y yo los celulares, pues sí les ando buscando y ya sé muchas cosas, pero la verdad tampoco, y ella fue mi maestra en ese aspecto. Yo también fui y le dije, ¿verdad que sí? Misericordia de mí, porque no sabía nada. Y luego imagínate el Excel y las fórmulas, pero aprendí. Hoy puedo hacer mis trabajos en la compu y yo sola. Ay, que te van a decir todos los chavos, ay, o sea, no inventes. Pues fíjense que para mí fue un triunfo, porque yo no podía. Más bien porque no me había metido a picarle a la computadora, ¿no? La verdad no me da flojera. Entonces, la verdad, empecé yo a fluir en ese aspecto y en muchos aspectos de mi vida, porque decidí poner mi confianza en Dios y ya no confiar en lo que yo podía hacer. Y en cualquier aspecto de tu vida es lo mismo. La palabra de Dios es para todo lo que tú lo quieras usar. Renueva, cambia, transforma, te hace crecer, te hace desarrollar, pero todo a través de la palabra de Dios. Decide poner tu confianza en Él. Si no lo haces, no va a cambiar nada. Este es el manual de tu vida. A lo mejor has fallado como papá. También es bueno que tú reconozcas ese aspecto. Sé humilde. Y dile, Señor, pues la verdad, no he sido un buen papá. O no he sido una buena mamá. Enséñame. ¿Cómo le hago? A lo mejor tú como hijo tampoco has sido bueno. Y no me refiero en el aspecto de que ay, te portes bien todo el tiempo. Oye, digo, pues todos tenemos patita de la que cogíamos y nos equivocamos, pero dile, papá, enséñame tú a ser un buen hijo a través de tu palabra. Que no me duela, que no me cueste trabajo. A lo mejor no has sido un buen esposo o una buena esposa. Dile, Dios, enséñame. Pero para que eso suceda, necesitas humillar y reconocer que no lo has sido en cualquier aspecto de tu vida. Porque créeme que Dios no va a hacer algo en tu vida que no quieras que haga. Tenemos un Dios impresionantemente caballeroso. Y si tú no le permites hacer algo en tu vida, Él no lo va a hacer. Eso me queda claro. Pero su palabra te lleva a que disfrutes
y vivas cosas, niveles que no te imaginaste nunca vivir. Las cosas materiales se acaban, dejan de ser. Pero dice que su palabra vive y permanece para siempre. Y déjame darte una noticia, tú estás hecho de su palabra. Que a lo mejor esto lo podemos ver, tocar, pero simplemente es un estuche. Un estuche. Lo verdadero, lo genuino, lo importante, lo valioso está en tu interior. Y no necesitas ir a buscar a Dios en un lugar, porque Dios está dentro de ti. Y lo único que tú necesitas es hablar con Él. Porque a medida que tú te relacionas con Él, entonces su plenitud se manifiesta en cada área de tu vida. Dios dio instrucciones, pero necesitas cambiar hábitos. Si no cambias hábitos, todos los seres humanos tenemos hábitos. En automático te levantas de la cama y sabes qué vas a hacer porque tienes un hábito. A lo mejor unas vamos al espejo, otros van al baño, pero es un hábito en tu vida. Es algo que ya es parte de ti, es algo que lo haces mecánicamente. Eso es un hábito. Imagínate si tú despertaras y lo primero que hicieras sería hablar con Dios. Tu vida tendría resultados diferentes. Pero en su mayoría no lo hacemos. Y es importante también ser humildes y reconocer esa parte. Porque Dios, te vuelvo a decir, no va a hacer algo en tu vida que tú no quieras que haga. Dios desde el principio, desde Edén, dio instrucciones precisas porque tenemos un Dios que es un Dios de orden. Y tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios verdadero, un Dios que no miente. Que todo lo que Él ha hablado en su palabra, Él lo lleva a cumplimiento. Todo. Pero ¿por qué a veces no reinamos o no disfrutamos o no vivimos en esa plenitud? Simplemente porque no lo estamos atendiendo. O tomamos el venir a la congre como algo religioso. Hoy es día de congre, vamos a la congre. Tenemos que ir. No, no es de que tengas que venir. Cuando tú vienes aquí, tu vida va a otro nivel. A medida que tú escuchas la palabra. Y a lo mejor tú me puedes decir, ay, pues lo veo por internet. Hoy no se transmitió. Y a lo mejor muchos decidieron quedarse en su cama, ¿no? Ay, lo veo por internet. ¿Sabes cuál es la orden de Dios? No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Esa es su orden. ¿Qué necesito hacer? Cambiar hábitos. No, es que el domingo yo voy al menudo, me levanto y voy al menudo. El menudo es temprano, pues el menudo puede ser a las 7. Aquí es a las 11. A las 11 de la madrugada, dirán muchos. Si me levanto a la 1, si no mis horas de sueño no se cumplen. ¿Qué necesito hacer? Cambiar hábitos. Cualquier área en tu vida que de alguna manera quieras que vaya a otro nivel, necesitas aplicarte en disciplinarte y poner orden. A muchos a lo mejor no les gusta leer. Y dices, ay no, leer la palabra está bien gorda. Son muchos libros en uno. Tienes una biblioteca aquí. Una biblioteca que Dios te regaló para que tu vida sea transformada. A lo mejor tú puedes seguir sentado ahí y escuchar y escuchar y escuchar. Y a lo mejor seguirte quejando y hablando mal y criticando y viviendo una vida que no quieres vivir, pero que te da flojera poner a trabajar lo que Dios te está diciendo que hagas. Pues nada más déjame decirte, no seas un conformista. Disfruta de su palabra. Hay un profeta en la Biblia que se llama Samuel. Este profeta, bueno, pues para empezar,
su mamá era estéril. Entonces quiere decir que pudiera ser que no había planes de que naciera, ¿no? Pero sabes que su mamá tenía en su corazón tener un hijo. ¿Y a quién crees que acudió? Fue a Dios y le dijo, yo quiero un hijo. Y sé que tú me lo puedes dar. Y sabes, Dios le regaló un hijo. Y le puso Samuel. Y la mamá le dijo, bueno, pues si me regalas un hijo te lo voy a poner ahí te lo voy a dedicar a ti. Lo voy a llevar ahí con el sacerdote y tú te vas a encargar y te lo entrego, Dios. Pero es mi hijo. Es como cuando le dices a Dios, si tú me bendices, yo te voy a hacer esto. Como que haces negociaciones con Dios. Dios no necesita que negocies con Él. Dice que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Esto que les estoy platicando fue en el Antiguo Testamento. Entonces resulta que pues ya se llevan a Samuel, porque en ese tiempo lo destetaban a los 8 años. Pero imagínate, un niño destetarlo a los 8 ahorita, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo se destetaba a los 8. Ana y su papá Elcana. Y entonces pues Ana lo llevó ahí, ¿va? Con el sacerdote, se lo entregó y le dijo pues, se lo prometí a Dios, se lo ofrecí. Y cuando tú llevas a una persona con un sacerdote, ahí no vean la iglesia tradicionalista, el sacerdote es un ministro. Y entonces pues ella se fue confiada, ¿no? Dijo, bueno, pues no pudo quedar en mejores manos. Pero ¿qué crees? Que Samuel empezó a crecer y dice que pues sí, servía. A lo mejor trapeaba y barría bien el Samuel. Pero dice que un día estaba dormido y alguien le hablaba y le decía, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantaba, ¿no? Y corría y dice que iba con Elí, porque el sacerdote se llamaba Elí, y que llegaba con Elí y le decía, heme aquí, Señor. Y entonces Elí pues estaba dormido y despertaba y le decía, ay, ¿y tú qué? Pues aquí estoy, yo no te hablé. Pues entonces Samuel se iba y se volvía a acostar. ¿Pero qué crees? Que otra vez, Samuel, Samuel. Y ahí va el chiquillo, ¿no? No sé qué edad tendría, un chavito yo creo, no sé, pero si su mamá lo dejó a los 8 años y dice que iba con él y le decía, aquí estoy. No te hablé yo. Entonces, está loco ¿no? De haber pensado, Elí, ¿qué te pasa? Y dice que volvió a acostarse, pero dice que le volvió a hablar y entonces se levanta y entonces Elí cayó en cuenta, ¿verdad? Elí se dio cuenta, oh por Dios, que no era él el que le hablaba, pero que le hablaba a Dios. Pero ¿sabes por qué Samuel no sabía a quién le hablaba? Nadie le presentó a Dios. Nadie le enseñó a conocer a Dios. Por eso estaba todo confundido. No conocía a Dios. No te extrañe que un día estés dormido y te hablen, y puedas escuchar la voz audible de Dios. Y entonces vas a escuchar, te amo. Wow. Cuando escuchas esas cosas de parte de Dios, híjole, te derriten. Y entonces le dijo Elí a Samuel, ¿sabes quién te habla? Te habla Dios. Y cuando lo vuelvas a escuchar, dile, heme aquí, que tu siervo te escucha. A partir de que Samuel se empezó a relacionar con Dios, su vida fue a otro nivel. Para que tu vida vaya a otro nivel, necesitas relacionarte con Él. No es lo mismo tener a tu papá, conocerlo y no abrazarlo, y no escuchar sus palabras que te dicen te amo, o que te diga, hijo, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? A que nada más le digas, ya llegué papá, ya me voy papá. No es lo mismo. Para que tu vida manifieste su plenitud,
necesitas acudir a quien puede resolver tu situación. Tú te vas a llenar de lo que hables. Por eso ya no escuchan noticias. Ya conocen lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo todo va mal. Pero nosotros, sus hijos, confiamos en su presencia. Y venimos a escucharlo hablar porque sabemos que sus palabras detonan en nuestra vida el cielo. Y Dios nos llamó a vivir el cielo. Aunque estás aquí en la tierra, esta no es tu casa. Solamente eres un representante aquí. Así que vamos a hacer nuestra chamba. Y vamos a manifestar el cielo aquí en la tierra. Dios te llamó a vivir diferente. Como hijo, como papá, como esposa, como amiga, como mamá. Este es mi manual. Josué 1:8, híjole, para mí esa cita es impresionante porque algo que Dios nos enseña y es como los pasitos a seguir. Yo sé que no hay un método, el método es creer y hablar su palabra nada más, pero dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está en él escrito, así pongas a trabajar su palabra. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. No es, y se lo he dicho muchas veces, no es que Dios lo haga. Dice que tú vas a hacer prosperar porque estás poniendo a trabajar lo que Él te entregó. Estás poniendo en práctica su enseñanza, estás escuchando su palabra y estás llevando a cabo su dirección. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, nada más. No tenemos un Dios difícil ni complicado. No te dice: súbete a la Torre Eiffel y aviéntate y entonces va a suceder esto. No. Aquí están sus instrucciones precisas. Y todo lo que tú hagas conforme a lo que has aprendido, el resultado va a ser que vas a ver la victoria materializada en tu vida y entonces se manifiesta esa plenitud. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos dejar de quejarnos, actuar de forma contraria. No tenemos por qué tener miedo. Dios está con nosotros. En Él vivimos seguros, confiados. Dice que debajo de sus alas estamos seguros. Ahí estamos seguros. Entonces acude a su presencia. Ya no le permitas robar al enemigo más de lo que te ha robado. Sigue las instrucciones. Dice su palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A lo mejor hay cosas que no se han dado en tu vida. A lo mejor hay cosas que no has visto. Pues entonces platica con Dios. Métete con Él. Escudriña su palabra y ponla por obra. Porque si no la pones por obra, no sucede nada. No va a suceder absolutamente nada. Amén. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios poderoso. Nada se le dificulta a Dios. Nada. Nada es complicado. Los que nos complicamos la vida somos nosotros, cuando no atendemos o no hacemos lo que es necesario que hagamos. La palabra es importante que esté de continuo en nuestra boca, hablar la palabra de Dios, creerle a Él, atender su consejo, buscarlo. Proverbios 4:20 dice que estemos atentos a su palabra, a su consejo, no a las noticias. Esa información es incorrecta. No dices: es correcta porque son veraces. Ay. Es una información incorrecta que lo único que va a hacer es que quites tus ojos de Jesús. Y dice su palabra en Hebreos 12:2 que tus ojos es necesario que estén puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que tu mirada en Jesús, de ahí no te muevas. Caerán 1000 de tu lado izquierdo y 10,000 de tu lado derecho, pero a ti no te llega, dice la palabra. A ti no te llega. Mantenerte firme en su palabra. Hay que atender la palabra de Dios, es necesario. Para ser buen marido, buena esposa, buen hijo,
lo que quieras, amigo, ve a la palabra de Dios, Él te enseña, tenemos un Dios fiel. Así es que acude a Él. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.